Ha superado Corea del Sur a España. Una noche en Seúl, en el vertiginoso centro de noticias de la cadena KBS, un titular rojo carmesí se deslizó por la parte inferior de las pantallas gigantes. Ranking de los países más despreciados. Corea del Sur supera por fin a Japón. En ese preciso instante, la atmósfera en el estudio cambió. Las cámaras se encendieron, y una luz blanca y fría iluminó el rostro de Kang Hee-jun, la reportera estrella de la cadena. Sus labios, finamente delineados, se separaron lentamente y su voz, cargada de un orgullo afilado, resonó en el silencio. El mundo por fin ha comprendido la verdadera talla de nuestra nación, Corea del Sur. Mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos oscuros brillaron con una intensidad casi febril. Desde la cabina de producción, su jefe asintió con una satisfacción evidente. Entre el personal técnico una corriente de euforia, un aire de victoria, se extendió como la pólvora. Hemos vencido a Japón. En el momento en que ese pensamiento se cristalizó en su mente, una pequeña llama se encendió en el pecho de Hee-jun. Sin embargo, el guión que sostenía en sus manos temblaba ligeramente. No era por el calor de los focos ni por la tensión del directo. Era algo mucho más profundo, una vibración que nacía en el abismo de su alma y que ella se negaba a reconocer. No lo olvides, la voz de su padre, una sombra del pasado, resonó de repente en su cabeza. Su padre, un educador severo que había dedicado su vida a la enseñanza, siempre le había hablado con una mirada implacable. Japón nunca se ha disculpado. No pierdas tu orgullo, Hee-jun. Jamás había dudado de esas palabras. Para ella el periodismo era la validación de una verdad preexistente y esa verdad, la suya, ya estaba grabada a fuego en su corazón. Ahora un nuevo objetivo se perfilaba en el horizonte, uno que alimentaba su ambición con un vigor renovado: España. El siguiente documental de su aclamada serie, Ascenso y Caída, se centraría en el viejo imperio europeo. Un país que en su mente representaba todo lo que la nueva y dinámica Corea había dejado atrás: la pereza, la ineficiencia, la decadencia económica disfrazada de un estilo de vida relajado. Su propuesta había sido recibida con entusiasmo. El ocaso de Europa, un espejo para el amanecer de Asia. Así lo había titulado. Se levantó erguida y desafiante y miró directamente a la lente de la cámara, esbozando una sonrisa calculada. A partir de ahora, viajaré por el mundo. Les traeré las pruebas irrefutables de que Corea del Sur no solo es una potencia económica, sino también una nación amada y respetada. El estudio estalló en aplausos, pero su espalda, dolorosamente recta, proyectaba una rigidez que solo poseen aquellos que se han convencido a sí mismos de una victoria inminente. Irradiaba una luz dura, la de una fe inquebrantable. Nadie en aquella sala, ni siquiera ella misma, podía imaginar lo que descubriría al final de ese viaje. Nadie sabía que la verdad que buscaba no solo la encontraría, sino que la destrozaría por completo. A la mañana siguiente, bajo la luz fluorescente y parpadeante de la sala de redacción, Hee-jun extendió sus materiales sobre una mesa fría de metal. Un mapa del mundo, tablas de clasificación económica, gráficos de productividad, el itinerario de su viaje. Cada papel, cada dato parecía un peldaño en la escalera hacia la confirmación de su tesis. Primero Londres y Nueva York, anunció con una voz que no admitía réplica. Si los centros financieros del mundo anglosajón confirman la debilidad de España, el resto del mundo escuchará. Su equipo asintió en silencio. El sonido de un cámara revisando su equipo, el chasquido de una maleta al cerrarse, todo resonaba como los tambores de una expedición de conquista. Pero en el fondo de su pecho otro sonido latía, un susurro casi inaudible que se colaba entre el ruido de su ambición. ¿Es este de verdad un viaje para encontrar la verdad? Una duda fugaz, un destello de incertidumbre. La borró de inmediato, invocando de nuevo la voz de su padre. Tienes la misión de transmitir el orgullo de Corea. No flaquees, Hee-jun. Misión. Esa palabra era el ancla y la cadena de toda su existencia. Recordó un mapa que su padre guardaba en su estudio, un mapa que le había mostrado innumerables veces durante su infancia. El dedo de su padre recorría las costas de Asia, deteniéndose en la península coreana. Aquí nos robaron, aquí sufrimos. Por eso no debemos olvidar jamás. La mano de su padre al señalar la historia, parecía transmitir el dolor mismo de la tierra.
Aquel temblor en sus dedos. Ahora sentía que lo había heredado. Yo lo demostraré, se susurró a sí misma. Demostraré que Corea es una nación orgullosa y superior. Apretó el guión con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un temblor casi imperceptible recorrió la punta de sus dedos, pero ya no se dio cuenta. Fuera de la ventana empañada, la primera luz del amanecer teñía de un gris pálido los huecos entre los rascacielos de Seúl. A lo lejos sonó la bocina de un taxi. La notificación de la reserva de su vuelo vibró en su teléfono, y sonrió para sus adentros. Vamos allá. A mostrarle al mundo la verdad sobre Corea. Y sobre la decadencia de España. Detrás de esa sonrisa se escondía un orgullo desmedido, pero también, quizás, una pizca de miedo. Ni ella misma sabía que aquel viaje estaba a punto de hacer temblar los cimientos de cada certeza que había construido en su vida. El cielo sobre el aeropuerto de Heathrow en Londres era de un gris plomizo y uniforme, visible a través de los enormes ventanales de la puerta de llegadas. Un viento frío se colaba junto con los anuncios en un inglés nítido y distante. Kang Hee-jun se ajustó la bufanda y exhaló un vaho blanco y efímero. Ahora veréis cómo el mundo reconoce a Corea. Se lo repitió a sí misma como un mantra, un conjuro contra la inseguridad que no se permitía sentir. En sus manos sostenía una gruesa carpeta con su investigación y un micrófono con el logo de KBS. Su equipo de filmación llegaría al día siguiente, hoy sería una jornada de reconocimiento, de entrevistas preliminares para calentar motores. Quería empezar a recoger las pruebas cuanto antes. Al salir a la ciudad, el paisaje de Londres se desplegó ante ella. Edificios que respiraban historia, gente caminando por las aceras con un ritmo sereno, casi aristocrático. Todo parecía tener un compás elegante y contenido, y en medio de aquello, solo Hee-jun parecía desentonar, con su prisa y su propósito afilado. Así que esto es Europa. Bien, empiece la investigación. Preparó su propia cámara de mano y eligió como primera localización un café con vistas al Támesis. A través de la ventana se veía el London Eye. Era la postal perfecta, el fondo ideal para su narrativa. Un camarero le sonrió amablemente. Hee-jun le devolvió una sonrisa cargada de confianza. Hola, vengo de Corea del Sur. ¿Qué me recomienda? Al principio, la conversación fue fluida y cordial. Pero en el instante en que pronunció las palabras Corea del Sur, la expresión del camarero se tensó sutilmente. ¿Corea?, preguntó en voz baja, como si confirmara un dato peligroso. Hee-jun, absorta en su papel, no lo notó y continuó. Sí, Corea. El país del que todo el mundo habla ahora mismo. En ese momento el aire del local pareció congelarse. Un hombre que leía el periódico en la mesa de al lado levantó la vista fugazmente. El personal tras la barra intercambió una mirada. Algo no iba bien, pero ella aún no se daba cuenta. Lo siento, pero hemos decidido no atender más a clientes coreanos. Por un segundo no comprendió el significado de aquellas palabras. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿He hecho algo incorrecto? El camarero, sin mirarla a los ojos, respondió secamente. Hemos tenido problemas en el pasado. Ya hemos tenido suficiente. En su voz no había ira, sino un profundo agotamiento. El encargado del local apareció con el ceño fruncido y señaló la puerta. Por favor, váyase. Y no vuelva. El murmullo del café cesó por completo. Los demás clientes la observaban en silencio. Hee-jun se quedó paralizada, con los pies pegados al suelo. Entonces, a su espalda, alguien susurró. Otra vez los coreanos. Aquella voz fue como una aguja clavándose en su oído. Un silencio asfixiante la envolvió. Quiso decir algo, protestar, defenderse, pero las palabras no salían. Al salir, el viento de Londres le cortó la cara. Era un dolor más agudo que el del frío. Contuvo a duras penas las lágrimas que amenazaban con brotar. Esto es culpa de Japón. Se lo susurró a sí misma, intentando aferrarse a la única realidad que quería aceptar. Sin embargo, esa misma noche, cuando publicó un vídeo en sus redes sociales denunciando la discriminación,
la reacción fue completamente diferente a la que esperaba. ¿Otra vez un coreano causando problemas? Es lo normal en Londres. Se quejan por todo, es normal que no los quieran. No hubo ni un solo comentario de apoyo. La luz azul del smartphone tiñó su rostro de un blanco fantasmal. ¿Se equivoca el mundo o me equivoco yo? Aún así su espíritu no se quebró. O más bien, no se permitió que se quebrara. Es solo un malentendido. Mañana conseguiré las pruebas que necesito. Y sus pruebas ya no eran sobre la grandeza de Corea, sino sobre la decadencia de España. Su objetivo había virado. Al día siguiente comenzó a hacer entrevistas en la calle. Su pregunta era directa, diseñada para alimentar su documental. ¿Qué opina de España? ¿Es un país fiable para hacer negocios? Un hombre de negocios con un traje impecable se encogió de hombros. España. Demasiado ruido, demasiadas siestas. Su economía es un desastre perpetuo. Nunca sabe si van a trabajar mañana o si se tomarán otra fiesta. Una turista americana se rió. Son tan vagos. Todo es mañana, mañana. Es encantador para unas vacaciones, pero ¿vivir allí? Imposible. Cada respuesta era un bálsamo para la herida de la humillación del día anterior. Hee-jun sonreía a la cámara, sintiéndose validada. Lo veis, el mundo piensa como yo. Cada opinión negativa sobre España era una pequeña victoria personal, una forma de reafirmar su propia visión del mundo, una jerarquía en la que Corea estaba en la cima y España en el fondo. El aeropuerto internacional JFK de Nueva York bullía de energía. Mientras hacía cola en el control de pasaportes, el corazón de Kang Hee-jun estaba lleno de expectación. América es diferente. Aquí seguro que entienden el esfuerzo de Corea. Aquí confirmarán mis sospechas sobre España. Intentaba borrar la humillación de Londres repitiéndose esas frases. Sin embargo, la primera frase del agente de inmigración le heló la sangre. Viene de Corea del Sur. Últimamente hay muchos problemas. Por favor, respete las normas durante su estancia. Podría haber sido una advertencia rutinaria, pero para ella sonó como una acusación. Contuvo la respiración por un instante. Forzó una sonrisa y respondió, por supuesto, pero en el fondo de su corazón, una sensación áspera y desagradable persistía. El sonido del sello en su pasaporte resonó en el aire seco, un golpe que pareció amplificarse en el silencio de sus pensamientos. Desde la ventanilla del taxi que la llevaba a Manhattan, los rascacielos nocturnos brillaban como una constelación artificial. Entre esa miríada de luces, ella buscaba una señal de esperanza. El conductor se giró y le preguntó con tono jovial, ¿de dónde vienes? De Corea del Sur. Oh, K-pop. A mi hija le encanta BTS. Hee-jun sonrió. Por primera vez en días, sintió que su corazón se aligeraba. Pero las siguientes palabras del conductor congelaron esa sonrisa. Pero si te soy sincero, los clientes coreanos nunca dejan propina. Y su actitud es un poco. Ya sabes. La voz del hombre no era maliciosa, solo sincera. Hee-jun disimuló con una risa nerviosa. Vaya. Lo tendré en cuenta. Se sorprendió de lo débil que sonó su propia voz. La ciudad deslumbraba con su libertad y su energía. Níans, risas, el viento silbando entre los edificios. Pero sus pasos eran pesados. Tengo que demostrarlo aquí. Tengo que demostrar que mi visión es la correcta. Preparó la cámara y comenzó sus entrevistas callejeras. ¿Qué opina de España? La primera persona en responder fue una joven. España me encanta. Para ir de fiesta. Ibiza, Barcelona. Pero su economía, ¿no está siempre en crisis? Su sonrisa era condescendiente. Hee-jun asintió satisfecha. Bien, esto me sirve. Pero el siguiente entrevistado, un hombre de mediana edad, frunció el ceño. España. Ruidosos y desorganizados. Un bonito museo, pero no un país serio. Cada palabra era una pieza más en el puzzle de su documental.
La profunda brecha entre su ideal de un mundo que admiraba a Corea y despreciaba a España, y la realidad de un mundo que parecía recelar de ambos, se hacía cada vez más profunda y dolorosa. Al atardecer, sentada en el banco de un parque desierto, Hee-jun bebió un sorbo de café frío. El líquido amargo se extendió por su boca. ¿Por qué nadie entiende nada? En ese momento una voz se escuchó desde el banco de enfrente. Disculpa, eres coreana, ¿verdad? Levantó la vista. Un joven de rasgos asiáticos estaba de pie frente a ella. Hablaba un inglés suave con un acento familiar. Yo también soy de ascendencia coreana. ¿Puedo hablar contigo un momento? Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. La presencia de un compatriota parecía un bálsamo para su alma herida. Pero sus palabras tomaron un rumbo completamente inesperado. Si te soy sincera, dijo el joven, la gente como tú, los que venís de Corea, nos estáis causando muchos problemas. El rostro de Hee-jun se endureció. ¿Problemas? ¿Qué quieres decir? Aquí, en Estados Unidos, la gente piensa que los coreanos somos arrogantes, que gritamos mucho, que siempre estamos enfadados. Nosotros, los que vivimos aquí, intentamos desesperadamente demostrar que no es así. En su voz no había enfado, sino una profunda tristeza. Cada vez que periodistas como tú proyectáis esa imagen de superioridad, de desprecio hacia otros, nos hacéis un daño terrible. No importa cuánto nos esforcemos por integrarnos, por ser amables. Vuestra arrogancia nos salpica a todos. El pecho de Hee-jun se contrajo. Yo solo estoy contando la verdad. ¿La verdad de quién?, preguntó el joven en voz baja. La pregunta resonó en el silencio del parque. No supo qué responder. En ese momento a sus espaldas, escuchó una conversación en español. ¿Estás bien? Parece que tienes problemas. Varios turistas españoles se habían detenido, mirándola con genuina preocupación. Probablemente pensaron que el joven la estaba molestando. Él hizo una leve reverencia y se marchó en silencio. Uno de los españoles, un hombre mayor con una sonrisa amable, le ofreció un vaso de papel. Tenga para el frío. Era un té caliente. Hee-jun sintió el calor en la palma de su mano y bajó la mirada. Aquellos a quienes había venido a despreciar, a retratar como un pueblo fallido, la estaban ayudando. Esa simple realidad, ese gesto de humanidad, hizo que algo se quebrara en lo más profundo de su ser. Esa noche en el corazón luminoso de Manhattan, Kang Hee-jun se sintió increíblemente pequeña. ¿Qué clase de viaje es este? El viento soplaba, agitando su pelo. Y en su interior, el eco de todas las críticas, de todas las miradas frías, de todos los prejuicios que había encontrado, se mezclaba ahora con el calor de aquel té ofrecido por un extraño. Un calor que no comprendía y que por primera vez la asustaba más que el odio. En la quietud de su habitación de hotel en Nueva York, con la ciudad zumbando bajo su ventana, Kang Hee-jun permanecía de pie, inmóvil. Abajo el pulso de Manhattan seguía latiendo, el claxon de un taxi, una sirena lejana, el crujido de un cartel mecido por el viento. Pero dentro de esas cuatro paredes, el silencio era denso, casi antinatural. Sobre su escritorio yacían las notas de la jornada y su cámara. En la lente oscura se reflejaba su propio rostro, un óvalo pálido y desenfocado. ¿Qué estoy grabando en realidad?, se preguntó en un susurro que nadie pudo oír. Una soledad como nunca antes había sentido se expandió en su pecho, disolviendo la confianza de acero que siempre la había definido. Abrió sus redes sociales. La sección de comentarios de sus publicaciones era un incendio. Los coreanos son arrogantes, los medios de comunicación mienten, no me das ninguna pena. La luz de la pantalla bañaba su cara en un tono azul enfermizo. Aún así, sus dedos no dejaban de deslizarse por la pantalla. Es un malentendido. Mi país no es así, se repetía, buscando desesperadamente un aliado, un comentario de apoyo que nunca llegó. Se dio cuenta de que el té que le habían ofrecido los turistas españoles se había quedado intacto frío. Los pozos en el fondo de la taza parecían un sedimento oscuro de su propia alma. Levantó la vista hacia la ventana. Entre los gigantes de acero y cristal, asomaba la luna, el único sereno y silencioso en el caótico cielo de la ciudad. Mirándola,
recordó una noche de su infancia. Hubo un apagón en su casa, y solo la voz de su padre, iluminada por la llama temblorosa de una vela, rompía la oscuridad. Hee-jun, tienes que ser fuerte. No puedes perder contra ellos. Somos nosotros los que contamos la verdad. En aquel entonces se había sentido inmensamente orgullosa. Grabó a fuego la justicia de la que hablaba su padre y juró que un día ella también proclamaría esa verdad al mundo. Habían pasado 20 años. Y ahora, en la soledad de esta noche extranjera, la voz de su padre sonaba lejana, casi ajena. ¿Es la victoria lo único que importa?, se preguntó. Nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj de la mesilla marcaba el paso de un tiempo indiferente. Abrió su cuaderno. Estaba lleno de palabras escritas con una caligrafía firme: superioridad, victoria, orgullo coreano. Pero ahora, esa lista de conceptos le parecía vacía, casi ridícula. Tomó un bolígrafo y, en el margen de una página, escribió una nueva frase: la generosidad también es un lenguaje. En el instante en que lo escribió, una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía por qué lloraba. Si era por rabia, por tristeza o quizás, por una extraña sensación de alivio. Se miró al espejo. Vio un rostro agotado, pero en el fondo de sus ojos, algo había cambiado. Una luz suave, casi imperceptible, había comenzado a nacer. Tengo que empezar de nuevo. Pero esta vez para buscar la verdad de verdad. Lentamente cerró la tapa del objetivo de su cámara. El clic sonó en la habitación silenciosa como el sonido de una puerta, cerrada durante mucho tiempo, que por fin se entreabría. Afuera el viento del amanecer comenzaba a soplar. Las cortinas se agitaron y el cielo empezó a clarear. En medio de esa brisa, respiró hondo por primera vez en días. Mañana iré a España, se susurró. Su voz aún temblaba, pero ya no era por la arrogancia herida de ayer. Era el temblor de una voluntad nueva, frágil pero real. Al aterrizar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, un aire cálido y seco la envolvió. No era el frío húmedo de Londres ni el aire seco de Nueva York. Era una atmósfera diferente, una que parecía vibrar con un pulso humano. Aquí en España, quizás encuentre una respuesta diferente. Se lo susurró mientras recogía su equipaje. El tema de su reportaje seguía siendo el mismo, una comparativa entre la percepción de Corea y la de España. Pero en su corazón, ya no buscaba cifras ni datos. Buscaba palabras humanas, gestos, verdades que no cupieran en un gráfico. Al salir a la ciudad, Madrid la abrumó. Era un torbellino de sonidos, colores y vida. El tráfico era denso, las terrazas de los bares estaban repletas de gente hablando, riendo a carcajadas. Su primer instinto, forjado por años de prejuicios, fue el de la crítica. ¡Qué caos! ¡Qué falta de orden! Se lo dijo a su cámara, mientras grababa una calle concurrida. Esta es la España que el mundo imagina. Ruidosa, desorganizada, al borde del colapso. Buscó deliberadamente los ángulos que confirmaran su tesis: un contenedor de basura desbordado, un edificio con grafitis, un grupo de jóvenes bebiendo en una plaza. Quería capturar la decadencia. Su objetivo era la Plaza Mayor. El corazón histórico de Madrid, un lugar que, según su investigación, estaría lleno de turistas, carteristas y desorden. El escenario perfecto para su narrativa. Caminaba deprisa, con la mirada fija en su teléfono, revisando sus notas, ajena al mundo que la rodeaba. Y entonces ocurrió. Su pie tropezó con un adoquín levantado. Perdió el equilibrio y cayó con todo su peso. Su bolso voló por los aires, esparciendo su contenido por el suelo: su cartera, su pasaporte, sus notas. Su teléfono se estrelló contra las piedras, la pantalla hecha añicos. Un dolor agudo le recorrió el tobillo. Se quedó allí en el suelo, aturdida y humillada, esperando lo peor. Esperaba que la gente la ignorara, que alguien aprovechara para robarle. Eso es lo que ocurriría en un país en crisis, ¿no? Pero lo que sucedió a continuación destrozó por completo su universo. En cuestión de segundos, la escena a su alrededor se transformó. El murmullo de la plaza se convirtió en un coro de preocupación.
Una mujer mayor fue la primera en llegar a su lado. Hija. ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! Su rostro estaba lleno de una angustia genuina. Un joven estudiante dejó su mochila y empezó a recoger sus cosas con una rapidez asombrosa. Alguien gritó en una silla: «Traedle una silla». Un camarero de un bar cercano apareció con una silla y un vaso de agua. «Beba, beba, señorita». «Tranquila». Una docena de personas la rodeaba. No la miraban con curiosidad, sino con una empatía abrumadora. Intentaban hablarle en un inglés chapurreado. «Are you okay, need doctor?» Un hombre le examinó el tobillo con delicadeza. «Creo que es un esguince», dijo mirando a los demás. Hee-jun estaba en shock. No entendía nada. Aquellas manos que la ayudaban a levantarse, aquellos rostros preocupados, aquella sinfonía de voces que antes le había parecido ruido y ahora sonaba como la más pura compasión. Nada de eso encajaba en su guión. Le temblaban los labios. Quería dar las gracias, pero solo pudo emitir un sollozo ahogado. La mujer mayor le acarició el pelo. «Tranquila, bonita. Ya está. Estás en España, aquí nos cuidamos». Esa frase «aquí nos cuidamos» retumbó en su cabeza como un trueno. Se dio cuenta de que durante todo su viaje, se había centrado en cómo la veían los demás, en si la aceptaban o la rechazaban. Pero nunca se había parado a pensar en cómo los demás se veían y se cuidaban entre sí. La generosidad que la envolvía no era un espectáculo para ella, la extranjera. Era simplemente su forma de ser. Sentada en aquella silla, en medio de la plaza mayor, rodeada de extraños que la trataban como a una de los suyos, Kang Hee-jun sintió como la armadura de su orgullo, forjada durante toda una vida, se hacía añicos. Y por primera vez, no lloró de rabia ni de humillación. Lloró de una gratitud tan inmensa y desconcertante que le quemaba por dentro. Días después, cojeando ligeramente pero con una nueva perspectiva, Hee-jun viajó a Salamanca. Había ido buscando un símbolo de la vieja España, de una gloria pasada y polvorienta. La universidad más antigua del país, pensó, sería el lugar perfecto para encontrar a alguien anclado en la nostalgia del imperio perdido. Encontró a su entrevistado sentado en un banco del patio de escuelas, bajo la imponente fachada plateresca. Se llamaba Javier, un estudiante de filosofía con una mirada tranquila y unos ojos que parecían haber leído más libros que años tenía. Hee-jun comenzó la entrevista con sus preguntas de siempre, aunque ahora sonaban huecas incluso para ella. En Corea vivimos en una competición constante para mejorar, para crecer. ¿No cree que a España le falta esa ambición, esa hambre de éxito? Javier sonrió levemente. Depende de lo que usted entienda por éxito, señorita Kang. Verá, aquí tenemos un dicho: trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Quizás nuestra ambición no se mide en el Producto Interior Bruto. La respuesta la descolocó. ¿Y en qué se mide entonces? Javier miró a su alrededor, a los estudiantes que charlaban animadamente, al sol que bañaba las piedras doradas. Se mide en el tiempo. El tiempo que pasamos con la familia. Las sobremesas que se alargan durante horas después de comer, simplemente hablando. Las cañas con los amigos al salir de clase. La capacidad de pararse a escuchar a un músico callejero. Ustedes han construido un milagro económico, es cierto. Admiro su disciplina y su tecnología. Pero, ¿a qué precio? He leído sobre sus tasas de suicidio, la presión insoportable sobre sus jóvenes. Su país es muy rico en dinero. El nuestro, quizás, es rico en tiempo. ¿Quién es más exitoso? Cada palabra de Javier era como una pequeña piedra lanzada al estanque de sus certezas. Mientras él hablaba, un recuerdo olvidado emergió en la mente de Hee-jun. Un telediario de hacía unos años. Un terremoto devastador en Turquía. Recordó las imágenes de los equipos de rescate de todo el mundo. Y recordó con una claridad asombrosa un segmento sobre el equipo español, la UME. El reportaje no solo destacaba su profesionalidad, sino su humanidad. Recordó la imagen de un bombero español sacando a una niña de los escombros y, después de ponerla a salvo, rompiendo a llorar mientras abrazaba al padre de la pequeña.
Recordó a una médico española que se pasó horas simplemente sosteniendo la mano de una anciana que lo había perdido todo, sin decir nada, solo estando allí. Un superviviente turco entrevistado en el reportaje había dicho algo que entonces no comprendió. Los otros equipos fueron muy eficientes. Los españoles. Los españoles nos dieron su corazón. Ahora, escuchando a Javier en el patio de la universidad más antigua de España, esa frase cobró un nuevo y profundo significado. El corazón. La generosidad. La humanidad. Aquello que no se podía medir, ni cuantificar, ni poner en un ranking. Aquello que ella, en su búsqueda de la superioridad, había olvidado por completo. Nosotros no hemos olvidado nuestra historia, continuó Javier, como si le leyera el pensamiento. Sabemos lo que es ser un imperio y lo que es caer. Quizás por eso valoramos más las cosas pequeñas, las que de verdad importan. La dignidad no está en el poder, sino en cómo tratas al que tienes al lado. Hee-jun apagó la cámara. La entrevista había terminado, pero la conversación siguió. Por primera vez en su viaje no estaba actuando como una periodista. Estaba escuchando. Y en el silencio que siguió a las palabras de Javier, bajo el sol de Salamanca, sintió que por fin empezaba a entender. No a España, sino algo mucho más grande. Comprendió que el fracaso que había venido a documentar era, en realidad, un tipo de éxito que su propio país, en su frenética carrera hacia el futuro, había dejado atrás. El regreso a Seúl fue un aterrizaje forzoso, no en la pista, sino en la realidad de su propia vida. La redacción de KBS, antes un símbolo de su poder y ambición, ahora le parecía un lugar frío y estéril. El aire estaba cargado de una urgencia artificial, de una competitividad que de repente le resultaba asfixiante. Su productor la recibió con una palmada en la espalda. Bienvenida, Hee-jun. ¿Traes buen material? Necesito imágenes potentes. Protestas, pobreza, la crisis. Quiero que el público vea el imperio español desmoronándose. Cada palabra era como una bofetada. Hee-jun asintió en silencio y se encerró en la sala de montaje. Frente a ella, en múltiples pantallas, desfilaba todo su viaje. Las entrevistas condescendientes de Londres y Nueva York, con sus clichés sobre la pereza española. Sus propias narraciones, grabadas con una voz arrogante y sentenciosa. Y luego, las imágenes de España. La caída en la Plaza Mayor. Las manos anónimas ayudándola, los rostros preocupados, el vaso de agua. La sonrisa tranquila de Javier en Salamanca, el sol dorando las piedras centenarias. Y las imágenes de archivo del terremoto de Turquía, el bombero español llorando, la médico sosteniendo la mano de la anciana. Un abismo se abrió entre lo que había ido a buscar y lo que había encontrado. Su productor entró en la sala sin llamar. ¿Cómo va eso? Déjame ver. Empezó a pasar las tomas rápidamente. Esto no, esto tampoco. ¿Dónde está la decadencia, Hee-jun? Esto parece un anuncio de turismo. ¿Un estudiante de filosofía? ¿A quién le importa lo que diga un niñato? Necesito datos, cifras, conflicto. Hee-jun sintió que algo dentro de ella, contenido durante demasiado tiempo, finalmente se rompía. Conflicto, dijo, su voz temblando por primera vez, no de inseguridad, sino de una rabia justa. El único conflicto que hubo fue el mío. Mi conflicto con mis propios prejuicios. Se levantó y miró a su productor a los ojos. Fui a España a buscar un fracaso y encontré una lección. Fui a buscar arrogancia y encontré humildad. Fui a buscar debilidad y encontré una fortaleza que no se mide en dinero. La fortaleza de la solidaridad, de la dignidad humana. El productor la miró, incrédulo. Te has vuelto loca. Estás demasiado involucrada emocionalmente. Somos periodistas, no poetas. Dame los datos de desempleo, las imágenes de las protestas. No, respondió ella con una calma que la sorprendió a sí misma. No lo haré. Se sentó de nuevo frente al ordenador. Con manos firmes, empezó a borrar todo el material que había grabado en Londres y Nueva York. Eliminó cada una de sus narraciones arrogantes. Y comenzó a montar una historia completamente nueva.
Una historia sobre la generosidad. Sobre el valor del tiempo. Sobre un país que, a pesar de sus problemas económicos y políticos, no había perdido su alma. Cambió el título. Borró el ocaso de Europa y escribió uno nuevo, España, una lección de vida. Trabajó toda la noche impulsada por una energía que no sabía que poseía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras editaba. Lágrimas de arrepentimiento por su ceguera, por su arrogancia. Pero también lágrimas de gratitud por la lección recibida. En el centro del documental, colocó la escena de la Plaza Mayor. No la narró. Simplemente dejó que las imágenes hablaran por sí solas, con el sonido ambiente de las voces preocupadas y el gesto amable del camarero. Terminó con las palabras de Javier resonando sobre las imágenes del equipo de rescate español en Turquía: la dignidad no está en el poder, sino en cómo tratas al que tienes al lado. Cuando el documental se emitió, el canal recibió una avalancha de llamadas. Su productor estaba furioso. Pero en Internet, algo inesperado comenzó a suceder. El programa se hizo viral. Primero en Corea, donde muchos espectadores confesaron sentirse identificados con la presión de la que hablaba Javier. Y luego en España. El vídeo, subtitulado por usuarios anónimos, se compartió miles de veces. Los comentarios inundaron sus redes sociales. No eran comentarios de orgullo nacionalista, sino de agradecimiento. Gracias por vernos de verdad. Has entendido el alma de nuestro país. Ojalá nosotros mismos recordáramos más a menudo lo que de verdad importa. Una mañana, sentada en su apartamento, leyendo aquellos mensajes, Hee-jung miró por la ventana el horizonte de Seúl. Los rascacielos se erigían como monumentos al éxito, al progreso, a la victoria. Pero por primera vez no sintió orgullo. Sintió una punzada de melancolía. Vio el precio de esa victoria. Vio la soledad en medio de la multitud. Vio el tiempo que se les escapaba de las manos en su carrera interminable. Y comprendió que su viaje no había sido para demostrar la superioridad de su país, sino para descubrir lo que habían perdido en el camino. Aquella lección, recibida en el corazón de un viejo imperio al que había ido a menospreciar, era el tesoro más grande que jamás había encontrado.